¿Por qué incluir las emociones dentro de una consulta de coaching? Las emociones forman un dominio presente en toda acción humana. El quiebre del coachee y la brecha a cortar están atravesados por diversas emociones y algunas muy manifiestas y otras ocultas. Y muchas veces la emoción es claramente reconocible y otras veces aparece totalmente negada, manifestándose como una sensación. Un coaching puede iniciarse a partir de una emoción y el coachee, que es el cliente, siente que algo le pasa, tiene alguna ligera idea de que no puede precisar con claridad. En cambio, si es muy definida, la emocionalidad que lo embarga, por ejemplo, lo va a poder manifestar. Esa emoción es entonces la vía de acceso para poder explorar, que nos va a guiar a una interpretación. Ocurre también que hay emociones que son de alguna manera encubridoras y que, por supuesto, también pueden ocultar entonces tristeza y de alguna manera, por ejemplo, ser rabia y así viceversa. Llegamos entonces a un punto del proceso de coaching que es necesario para explorar e indagar más profundo, conocer la emoción que atraviesa el coachee en la situación que se investiga, para acceder a una mejor comprensión del sentido que otorga a lo que pasa. La interpretación que hagamos va a derivar en una emoción también y por lo tanto en el coachee pasa lo mismo. La interpretación que él hace de su realidad va a condicionar una respuesta. El enojo, por ejemplo, va a ser consecuencia de la interpretación que el coachee hace de un acontecimiento en el que se sintió agredido. Las acciones consecuentes probablemente van a ser hechas desde el enojo o desde el resentimiento. Y también puede pasar a la inversa, que en una emoción previa que puede tener o no que ver con la situación actual, se contamine la interpretación. Como estar en uno de los días en que vemos todo negro y de repente sentimos que nada conspira a nuestro favor o que todo conspira en contra de nosotros. Definimos a las emociones como predisposiciones para la acción. En función de ellas se realizan acciones específicas y se evitan otras. Y también un equipo va a actuar de una forma distinta si está motivado o no. El abordaje del trabajo emocional debe ser respetuoso y cuidadoso. Hay personas muy abiertas a la expresión, a compartir su emoción o emocionalidad, como hay otras muy reservadas e introvertidas. Cualquier intuición o supuesto del coach va a tener que pasar previamente por un chequeo. El resultado va a ser muy distinto si el coachee es quien dice cómo se siente o si irrespetuosamente nosotros como coaches adjudicamos al coachee una emoción. Por ejemplo, ¿tienes miedo? ¿Sientes tristeza? Esas son preguntas cerradas que disminuyen la visión del coachee. Una forma más adecuada de intervenir sería preguntar, chequear una percepción o aventurar una hipótesis que como coach tenemos, al estilo de, por ejemplo, preguntas más abiertas, como, por ejemplo, ¿cómo te sientes con esto? ¿Qué emoción crees que predomina en esta situación? ¿Podría ser que ante tal situación te sientas temeroso? O tengo una hipótesis, me gustaría chequear y compartir contigo. ¿Estas situaciones recurrentemente te generan miedo o te generan tristeza? Y voy chequeando realmente si esa emoción que me ha transmitido el coachee y que yo he interpretado de determinada forma es correcta o no. ¿Ok? Siempre tratar de ser muy cuidadoso en preguntas cerradas. Cuando ya tengamos algo que viene desde las voces del coachee, nos podemos agarrar de eso. Por ejemplo, si el coachee dice, me siento triste, ¿dónde sientes esa tristeza? ¿En qué otros momentos has sentido esa tristeza? ¿Podría ser que en esta situación también te sientas triste? Y también, si es que no nos evidencia una emoción precisamente, nosotros indaguemos ahí con preguntas abiertas. Tenemos que comprender que así como la fiebre no es una enfermedad,
sino que se remite o señala a una infección de una parte del organismo, por ejemplo, también las emociones son señales o indicadores que contienen información muy valiosa que es preciso interpretar, aprovechar y escuchar activa y conscientemente. Y sin duda también es muy importante interpretar y explorar las emociones, sus raíces, su operatividad, las consecuencias y trabajar en ellas con la finalidad de poder expresarlas de manera consciente, coherente y respetuosamente, trascenderlas, procesarlas y expandir nuestra capacidad de acción y también, por supuesto, de conciencia.